Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre la resistencia al cambio. La Asociación de Profesionales de Gestión del Cambio, Capítulo México, ACMP México, tiene esta encomienda de compartir con ustedes el tema de resistencia al cambio. Iniciamos generalmente con esta pregunta, ¿cierto? ¿Cambio? ¿Otra vez? En esta ocasión nos acompañan el equipo de desarrollo profesional de la ACMP México, mis compañeras Marta Ibáñez, Griselda García y Victoria Vargas, quienes estarán recibiendo sus preguntas, sus participaciones, y durante la sesión o al final de ella contestaremos lo más posible estos cuestionamientos, estas preguntas, para tratar de que este webinar sea lo más útil posible. Para iniciar el tema de resistencia al cambio, partimos también de esta otra pregunta. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Esta pregunta está principalmente en quienes nos dedicamos a la práctica de la gestión del cambio y poco está entre las personas que hacen la resistencia, quienes se oponen a los cambios por una u otra razón. Difícilmente se hacen esta pregunta porque particularmente cada uno de nosotros no cree que se esté resistiendo, sino que está defendiendo algún principio, está defendiendo alguna necesidad o algo que considera correcto. Por lo tanto, les proponemos en esta sesión un modelo de entendimiento de la resistencia al cambio, no como algo con lo que haya que acabar, sino algo que hay que entender y navegar junto con él. Vamos a trabajar en 4 capítulos, 4 temas, todos ellos estudiados por la asociación. En nuestras investigaciones hemos descubierto algunos elementos que creemos que pueden ser de ayuda para ustedes que se dedican a la gestión del cambio, ya sea en la empresa o como en algún despacho profesional que se dedica a esto, y esperemos que sea realmente de mucha utilidad. Estos 4 temas, el primero de ellos es la tensión entre la estabilidad y el progreso. ¿Cuál es el origen antropológico de la resistencia al cambio? Es decir, entender que la resistencia al cambio está en la naturaleza humana y hay que entenderla. El segundo será detonadores de la resistencia al cambio. ¿Cuáles son las fuerzas, cuáles son los elementos que hacen que salte, que surja esta resistencia en las personas? El tercero, pues tratar de entender, por supuesto, cuál es esa razón correcta que la persona que se resiste cree que está defendiendo, cuál es aquello de lo que le protege, ¿verdad? ¿De qué nos protege la resistencia al cambio? Hablaremos sobre paradigmas, ¿verdad? Y hablaremos sobre cómo manejar estos paradigmas, intentar encontrar mejores combinaciones que nos ayuden a navegar con la resistencia y favorecer los proyectos de cambio. Y el último tema será navegando entre la resistencia, es decir, cuáles son los elementos de proyecto, de gestión, de proceso, que nos ayudarán de una manera práctica a ir resolviendo esta situación. Iniciemos con el primero, la tensión entre la estabilidad y el progreso. Existen pues estas razones antropológicas de la resistencia. Las personas tenemos atributos, tenemos características naturales en el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestro carácter que nos impulsan, por un lado, a mantenernos en una situación estable, en una condición que nos asegure lo ya ganado, pero por otro lado tenemos este gusanito que nos está picando constantemente a movernos, ¿verdad? A cambiar, a buscar el progreso. Estos son algunos de los atributos de cada uno de estos ámbitos. El permanecer igual, pues efectivamente nos da estabilidad, ¿verdad? La estabilidad es algo que buscamos. Cuando alguno de nosotros trabaja por algún proyecto, por ejemplo, comprarse su casa propia,
Pues es porque busca estabilidad, busca establecerse, tener la seguridad de un lugar en donde vivir, donde permanecer y, y no tener la intranquilidad o el desasosiego de no tener algún lugar al que llegar. La seguridad y el confort son atributos de las personas que no tienen nada de malo, ¿verdad? Es algo natural buscar nuestra propia seguridad y el confort que nos ayuda a fortalecernos, ¿verdad? A estar seguros, a estar tranquilos para aprovechar y disfrutar de nuestra vida. La tranquilidad, el descanso, el poder hacer planes. Es muy curioso esta parte de los planes porque por un lado nos ayudan a movernos, pero también necesitamos este estado de estabilidad, de sosiego, de tranquilidad para poder hacer buenos planes. Por supuesto, el placer como un atributo normal, natural de las personas que buscamos el disfrutar de la vida, disfrutar del trabajo, disfrutar de lo que hacemos. Los atributos por el lado del progreso, pues son bastante distintos, ¿verdad? Muy diferentes a estos otros, pero también son naturales. Los seres humanos buscamos de manera natural el progreso, tratando de lograr con ello mejores objetivos que en una especie de ciclo, ¿verdad? Nos lleven nuevamente a nuevos estatus de estabilidad, pero en una situación o en una posición mejor en la que iniciamos. El progreso, por supuesto, implica fatiga, implica dedicar esfuerzo, energía aplicada. Dice el famoso dicho de los gimnasios, ¿verdad? No pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Pues entonces tendremos que aplicar toda nuestra energía para obtener los propósitos que pretendemos. La forma organizada de hacer esta fatiga es a la que llamamos trabajo. Tenemos una serie de elementos, de procesos, de propósitos, objetivos. Nos organizamos para ello con el propósito de lograr nuestros objetivos y a eso le llamamos trabajo. El progreso requiere trabajo, ¿verdad? No existen las fórmulas mágicas ni los shortcuts, ¿verdad? O caminos cortos para lograr nuestros objetivos. Le damos forma también de proyectos, ¿verdad? A veces en el trabajo hacemos procesos, pero también hacemos proyectos, es decir, un escenario futuro al que le atribuimos ciertos beneficios y que lo proyectamos hacia el futuro. Nos proponemos entonces obtener un nuevo estatus a través de proyectos. El cambio, el progreso implica riesgo, por supuesto, porque no conocemos el futuro, ni sabemos a qué nos vamos a enfrentar, al menos no al 100%, aunque pretendamos en algún momento disminuir estos riesgos, tratando de hacer pues proyecciones estadísticas, hacemos números, hacemos cuentas para saber qué tanta posibilidad tendremos de éxito al asumir estos proyectos. Hay adrenalina, por supuesto, ¿verdad? En la vivencia del riesgo, esta adrenalina que nos da una energía adicional al enfrentar retos difíciles, la complejidad a la que nos enfrentamos, y también requiere movilidad, no solamente la movilidad física de pasar de un estado a otro, sino incluso movilidad geográfica, ¿verdad? Hay cambios que implican, por ejemplo, en una familia, un cambio de residencia que tiene tantas dificultades, pero que a su vez contiene esperanzas o expectativas de una vida mejor. ¿Cuáles son las expresiones que encontramos en la cultura, ya sea de las empresas o en la sociedad, que nos hablan de estos atributos de la estabilidad? Las expresiones para cada uno de los atributos, por ejemplo, son relativa a la estabilidad. Si ya logramos algo, pues hay que sacarle jugo a lo que tenemos, ¿verdad? Cuando encuentren ustedes estas expresiones en las personas que colaboran en un proyecto de cambio, seguramente están protegiendo su estabilidad al decir que hay que sacarle jugo a lo que tenemos. Así como que, ¿para qué buscar algo nuevo si todavía no hemos aprovechado al máximo lo que ya hicimos? El evitar el desgaste, ¿verdad? Y el costoso y fatigoso camino que implica el cambio son expresiones que también vamos a encontrar cuando la gente necesita descansar. Es común que se encuentre esto justamente al finalizar un proyecto anterior, cuando ya hubo fatiga, cuando ya hubo un trabajo costoso,
necesitamos como descansar antes de emprender un nuevo proyecto, y las expresiones de ¿para qué nos desgastamos? Emergen, ¿verdad? Son las que vamos a encontrar comúnmente allí. Respecto del confort, encontraremos expresiones como aquí se está bien, ya llegamos, ¿verdad? Este es el lugar donde queríamos estar, ya no hay que cambiar, ¿verdad? Hay que quedarnos aquí y hacer eficiente lo que ya tenemos. Este es uno de los más comunes y más riesgosos porque se escudan precisamente en mantener la eficiencia o buscar más eficiencia. La eficiencia, por definición, implica el garantizar que el proceso que estamos manejando pues siga funcionando, que sea el mismo proceso y que lo aprovechemos al máximo. Cuando hablamos de un cambio, probablemente implicará esto romper o cambiar, modificar algunos procesos, por lo cual la eficiencia se verá en riesgo. Aunque pretendemos elevar el estándar de eficiencia con un nuevo proceso, pues se pondrá en riesgo, ¿no? Entonces la gente dice, ¿para qué? ¿verdad? Mejor hagamos más eficiente lo que ya tenemos. Para garantizar nuestro servicio tenemos que hacer planes, eso requiere tiempo, no hay que moverle ahorita, tenemos que garantizar a nuestros clientes lo que ellos quieren y lo que ellos quieren lo logramos a base de hacer lo que ya sabemos hacer. Son también expresiones de resistencia. Frases célebres, ¿no? Frases del pueblo, ¿verdad? Que encontramos como más vale pájaro en mano que ciento volando, es decir, asegurar aquello en lo que somos expertos antes de pretender lograr mucho más con algo que es incierto. El garantizar el placer, la satisfacción de aprovechar y de disfrutar lo logrado, ya sea económica o socialmente, como estas expresiones de ya tengo planeado el uso de mi bono, no me le muevan ahorita porque capaz que lo pierdo, ¿no? O buscar la tranquilidad en el expertise. Si me arriesgo a cambiar, probablemente eh, pondré en riesgo el ser el experto. Si así lo hemos hecho siempre, ¿para qué cambiar? Así garantizamos que lo vamos a hacer bien porque somos expertos. Y encontramos frases como no hagan olas, ¿verdad? Las olas nos mueven, nos dan inseguridad, incluso temor. O estar igual, mantener los estándares que nos garantizará el éxito. Estas son expresiones, algunas de ellas, ¿verdad? Por supuesto que hay más. Expresiones culturales de la resistencia. Vamos a ver qué hay detrás de estas expresiones. Si nos vamos a los factores antropológicos de la persona, ¿cuáles son los temores que hay dentro de la persona al expresar estas ideas que pretenden convencer, ¿verdad?, a quienes proponen los cambios de no cambiar? Adentro de una persona puede estar pasando algo como esto, ¿verdad? Podría perder lo que ya he ganado, y eso pues me da temor. Perder algo que ya gané, pues es algo que no quieres. Basado en el esfuerzo que tuve, la fatiga que me costó, después de lo que me costó quieren que cambie, espérenme, ¿no? Yo ya di, como decimos en las colectas de la Cruz Roja, ¿no? Ya no quiero dar más, ya necesito un descanso. Si cambiamos, ya no voy a ser el más experto. Esto que puede pasar a nivel organizativo en un equipo de trabajo o incluso en una empresa en su totalidad cuando se finca sus capacidades de servir a sus clientes en una competencia específica, al cambiar pudiéramos perder esa expertise y entonces no quiero, ¿verdad? Porque prefiero ser el experto y cumplir que arriesgarme a ser mejor, pero sin saber de qué se trata, o que voy a tener que estudiar, aprender, actualizarme para ser experto en un proceso o en un estándar nuevo. ¿Qué va a pasar con mis metas? Si me cambian ahorita el alcance de lo que yo hago, no voy a poder cumplir mis metas, ya sea profesionales o personales. El tema de seguridad también es muy común cuando hablamos de resistencia, ¿verdad? Lo que suele estar en el corazón de la persona, ¿verdad? ¿Qué pasa si me despiden? Resulta que ahora ya no voy a ser el experto, me voy a volver obsoleto y ya no van a requerir de lo que yo sé hacer. Y eso causa mucho temor. Por lo tanto, expreso mi resistencia. No perder la posibilidad de disfrutar, ¿verdad?, del placer de lo ganado, lo obtenido, y con una conciencia de que cambiar me va a hacer sufrir, pues prefiero no cambiar.
la intranquilidad que provoca la incertidumbre de un nuevo proceso, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Sobre todo si lo que viene parece ser algo que no conozco, que no domino. Por lo tanto, ya no voy a ser yo quien controle la situación, sino alguien más va a controlar mi destino y eso me da temor. Más vale malo conocido que bueno por conocer, hablando de frases, ¿no? Otra vez estas frases que nos mantienen igual, ¿verdad? Aunque no sea todo lo bueno que pudiera ser, pero lo prefiero a arriesgarme a intentar algo nuevo que pudiera ser tan desconocido que no logre el éxito con ello. Vamos al segundo elemento, los detonadores de la resistencia al cambio. ¿Cuáles son las cosas que detonan la resistencia al cambio? Cuando viene la propuesta del cambio, que generalmente viene de alguien que ya se convenció de ello, y nos lo hacen conocer, nos lo dan a conocer con un cierto nivel de comunicación, pues genera estos 4 posibles niveles de fuerza. Vamos a ver cada uno de ellos. La sorpresa, la incertidumbre, el temor y la amenaza. Cada uno de estos elementos tiene un efecto psicológico en las personas. La sorpresa provoca un cambio brusco, ¿verdad? Es algo que no estaba pensado y de repente me llega una información, una comunicación de que va a haber un cambio y mi estado de ánimo se ve afectado, ¿verdad? El estado de ánimo en el que yo me muevo de manera natural, con un cierto ritmo, se ve paralizado ante la sorpresa, ¿no? Entonces me detengo para ver de qué se va a tratar este asunto. Un poco más fuerte que la sorpresa es la incertidumbre. Cuando la comunicación que recibo respecto del cambio que viene no es suficiente para darme seguridad, pues me da lo opuesto, la inseguridad, ansiedad, estrés. El estrés que tiene su efecto positivo, ¿verdad? Que nos mantiene en cierto nivel de alerta para acometer cosas. Cuando es excesivo, cuando no está suficientemente cargado de información que me diga que ese estrés, esa energía que voy a aplicar vale la pena, pues es un estrés desgastante que incluso puede ser nocivo para la salud. Ante la incertidumbre se tiende a exagerar la magnitud de los problemas. Quien tiene incertidumbre, como dicen, piensa lo peor, ¿verdad? Dicen, piensa mal y acertarás. Generalmente sucede ante escenarios de incertidumbre. Más fuerte que la incertidumbre es el temor. Ya este es un estado mental provocado por una evidencia de peligro. Cuando el cambio puede implicar una situación en la que yo no tengo el control, siento peligro en ello y puedo pensar que está en riesgo, ya sea, por ejemplo, en el trabajo, mi permanencia en el trabajo, o que yo ya no tenga control sobre las situaciones que manejo. Esto me causa temor. Y el temor puede hacerte pensar que no eres efectivo, que no eres suficiente, que no eres válido, ¿no? Y eso puede pegar en la autoestima de la persona y por lo tanto generar mayor nivel de resistencia. La amenaza es cuando ya hay una evaluación psicológica de la persona, del cambio que viene, de la propuesta que nos están presentando y que puede significar para mí un verdadero riesgo, un riesgo grande. Creo que el más común es el de perder el trabajo, por ejemplo, el perder la posibilidad de ser dueño de mi propio tiempo, de mis propias decisiones. Y este nivel de amenaza puede provocar incluso depresión y desvaloración de la persona. Incrementa el estado de alerta y, por supuesto, la resistencia. Ante las amenazas no es como en la sorpresa que nos paralizamos. Ante la amenaza más bien nos activamos, pero para resistir, no para favorecer el cambio. Bien. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. A ver, tenemos aquí una pregunta que nos dice si esta situación pasa en todos los niveles de la organización. En efecto, esto sucede en todos los niveles, desde los dueños de las empresas hasta el colaborador más nuevo. Sin embargo, la capacidad de manejarlo, para eso nosotros como expertos en gestión del cambio tendríamos que ser suficientemente hábiles para ayudarle a las personas a manejar estos elementos de resistencia
como algo natural y algo con lo que se puede trabajar. Es decir, que no nos paralice totalmente, sino que sabiendo que existen, podamos hacer algo al respecto. En el dueño de una empresa, por supuesto que existen estos elementos, y generalmente cuando los riesgos son tan grandes que pueden poner en riesgo la existencia de la empresa o el éxito de la empresa, pues es cuando los empresarios, los dueños de las empresas, buscan tener la mayor cantidad de información antes de acometer un cambio importante. Una vez que este cambio es decidido, pues ese temor se empieza a filtrar a lo largo y ancho de toda la empresa, tanto por quienes van a acometer el proyecto, que pueden haberlo comprado ya como simplemente un seguir órdenes o estar convencidos del cambio, pero no por eso van a dejar de tener estas sensaciones, estos sentimientos de incertidumbre, de temor, amenaza o sorpresa que pueden provocar resistencia. Sí es importante entonces entender que la resistencia al cambio no es un efecto organizacional, sino personal. Se da en las personas. ¿Ok? Gracias por la pregunta. ¿Cuáles son los impactos en la productividad de la resistencia? En la parte operativa, la curva de aprendizaje puede ser mucho más larga, puede ser mucho más fatigosa, más difícil de lograr cuando hay resistencia. El clima de incertidumbre, la comunicación informal se despliega, el famoso radiopasillo, ¿verdad? Que puede generar no solamente resistencias objetivas por amenazas o riesgos que vemos que pueden ser reales y se transforman en supuestos, ¿verdad? Fantasías, imaginación de que va a pasar lo peor. Se activan los peores escenarios. Cuando hay una madurez alta en las organizaciones, estos riesgos operativos o impactos productivos en la operación, pues pueden ser manejados y llevados sin mayor problema, pero cuando hay baja madurez, es decir, mucha dependencia, es necesario que la línea jerárquica, las líneas de mando, los jefes, tengan la capacidad de informar con la mayor cantidad de datos, ¿verdad?, para disminuir la resistencia y afectar lo menos posible a la operación. También podemos tener impactos a nivel táctico, es decir, que la gestión de la empresa a nivel ejecutivo, por ejemplo, la toma de decisiones para la operatividad no solo del cambio que se está proponiendo, sino de la operación cotidiana, no se ve afectada. Cuando el proyecto de cambio tiene estos elementos de riesgo, de resistencia posible, pues hay cosas como la gestión en silos, ¿verdad? Un área que se protege de otra área, temiendo que puedan perder poder, que puedan perder control, y se genera una competencia interna, ¿verdad? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Quién va a ser el que se ponga la medalla de tal o cual éxito si se logra el proyecto de cambio? O si soy simplemente un participante observador, pues voy a quedar posiblemente en la lista de lo descartable o lo que pudiera, por ejemplo, cuando se habla de recortes de personal en proyectos de productividad, las áreas tienden a protegerse, ¿verdad? Para que no haya estos riesgos de recortes o que la gente pierda su trabajo. También se dan cuestiones como los famosos planes B, es decir, por ejemplo, esto es muy común en los proyectos de sistemas, ¿verdad? Cuando se va a implementar un nuevo sistema, las áreas tienden a generar sus propios planes B, asumiendo que el sistema va a fallar. Cuando se asume este escenario negativo, se preparan las personas para tener una opción de operación que les haga mantener el control y en algún momento incluso poder echarle la culpa al cambio, ¿no?, al propio sistema nuevo. No funciona, no está bien configurado, no nos capacitaron, y pues, lo que sí funciona es lo que ya sé hacer. A eso le llaman planes B. Estos impactos también se pueden dar cuando hay una resistencia a niveles ejecutivos. Impactos productivos a nivel estratégico, es decir, que se piense que el proyecto de cambio va a provocar una inefectividad en cumplir lo que prometimos a nuestros clientes. Si la empresa ve o los ejecutivos, los directivos ven un riesgo en el cambio para cumplir al cliente, van a utilizarlo como argumento para resistirse al cambio. En la cultura, el lenguaje de hartazgo
cuando ya hay gente que ha participado en muchos cambios y ya están hartos de los cambios, ya no más, no es necesario, ya somos exitosos así como estamos, ¿para qué cambiar? Vamos a encontrar este lenguaje también a nivel directivo, cuando, sobre todo cuando el cambio no proviene de un área particular, sino de otra, y se piensa que hay una competencia que puede quitarles el liderazgo o demandarles un nuevo esfuerzo del cual ya están cansados. O también esperar incrementos en los costos y plazos de retorno, ¿verdad? El retorno de la inversión, cuando estos cambios pueden implicar un mejor estatus en el largo plazo, pues se sacrifican los resultados en el corto plazo y por lo tanto la sensación de éxito de quienes están a cargo de la operación en este momento particular de la vida de la empresa. Estos son los impactos productivos. Siguiente, ¿de qué nos protege la resistencia al cambio? Decíamos que las personas tenemos una cierta conciencia de que estamos haciendo lo correcto al resistirnos al cambio. Vamos a ver por qué. Generalmente trabajamos todas las personas mediante paradigmas. Los paradigmas no son otra cosa que ciertos automatismos que usamos para operar sin tener que estar pensando de cero cada decisión que tomamos, sino con nuestra experiencia, nuestra educación, logramos tener ciertas fórmulas que nos funcionan y las utilizamos para tomar decisiones ágiles, ¿verdad? Que nos muevan y que nos lleven al éxito. Existen paradigmas positivos y negativos y creencias limitantes o potenciadoras. Cuando combinamos estas 4 atributos, nos da este diagrama. Si tenemos paradigmas negativos con creencias limitantes, es decir, paradigmas negativos son los que dicen, por ejemplo, que en boca cerrada no entran moscas, que lo hecho está, que dicen las frases populares, ¿no? El que nace para maceta nunca sale del corredor. Todos estos paradigmas que dicen que que no podemos cambiar o que no conviene cambiar son paradigmas negativos. Y las creencias limitantes tienen que ver con la persona, es decir, que la persona piense de sí misma que no va a poder, que es muy difícil, que no es experto en este nuevo proceso. Entonces, la combinación de estos dos provoca la parálisis. Este es el peor escenario, el rojo. Podemos tener paradigmas positivos, en donde creemos, mediante nuestra experiencia, que al afrontar ciertos retos, ciertos proyectos, generalmente hemos resultado exitosos, hemos hecho las cosas bien, pero que ha dependido necesariamente de saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, afrontar proyectos conocidos es como en mi zona de confort. Mientras me hablen de lo que yo sé, pues yo juego, ¿verdad? Sí le entro, pero me mantengo en mi zona de confort. O por otro lado, cuando el proyecto de cambio implica, por ejemplo, resolver situaciones problemáticas dentro de la empresa que pues, no nos permiten avanzar o llegar al nivel de excelencia que pretendemos en un mercado, tenemos paradigmas negativos, ¿verdad? Pensamos que solamente vamos a tener éxito si resolvemos los problemas. Con estos paradigmas negativos y con creencias potenciadoras, que es en donde la persona tiene confianza en sí misma, la persona sabe que puede aprender cosas nuevas, entonces se enfrentan proyectos de solución de problemas. Es decir, para mantener la eficiencia, por ejemplo, para mejorar incluso procesos que ya vienen caminando, utilizamos proyectos de solución de problemas que ya son bastante mejores que los dos anteriores. Pero aún así no estamos hablando de proyectos de cambio o de innovación, sino hasta que combinamos paradigmas positivos y creencias potenciadoras, esto es lo que nos lleva finalmente a proyectos de cambio, proyectos de innovación, que sabiendo que va a haber fatiga, que va a haber desestabilidad, que va a haber nuevos aprendizajes, que va a haber incluso problemas, ¿verdad? Conflictos entre las personas, se asumen como parte del proyecto y se mantiene la energía, la inteligencia, la organización hacia el logro del cambio. ¿Qué hacer entonces para saber estos paradigmas
o estas creencias, qué tan rígidas son o qué tanto las podemos cambiar para llevarnos al cuadrante azul. Vamos a ver. Navegando entre la resistencia. Los paradigmas que nos ayudan a vivir, digamos, de una manera plena, una manera estable, satisfactoria, son a los que les llamamos de salvaguarda. Son aquellas cosas que nos dan seguridad a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel psicológico. Estos paradigmas tendremos que ser capaces de salvaguardarlos para que no se conviertan en un stopper, ¿verdad? Dicen en inglés, algo que detenga el proceso del cambio. Por otro lado, si entendemos la pirámide de la resistencia, es decir, que mientras más subimos en la pirámide, más facilitamos el proceso de cambio, va a ser mucho más efectiva la acción de los profesionales de gestión del cambio, convirtiendo esta pirámide en acciones concretas que faciliten la ejecución tanto del proceso o del proyecto que se está cometiendo, como la disminución o minimización de los efectos de la resistencia al cambio. Ahorita vamos a verla a detalle. Y por otro lado, desde el punto de vista organizacional, una empresa que cuenta con un modelo de gestión del cambio va a ser mucho más fácil que pueda navegar en la resistencia teniendo estas rutinas, estos elementos tácticos, prácticos y estratégicos que le van a ayudar a conducir a los diferentes equipos y personas durante la ejecución del proyecto hasta el éxito del mismo, aún experimentando estos elementos de resistencia. Vamos viendo cada uno. Primero, los paradigmas y salvaguardas. Estos paradigmas de salvaguarda que mencionaba pueden ser, por ejemplo, algunos principios y valores que no estoy dispuesto a negociar por este cambio. Aspectos personales, aspectos valorativos que me mantienen congruente con mi forma de pensar y que no estaría yo dispuesto a cambiar. Estos son los más difíciles de manejar porque como la misma expresión los dice, no estar dispuesto a negociarlos, hace pensar que son inamovibles, que no se pueden cambiar. Sin embargo, si el experto en gestión del cambio tiene la habilidad de conversar, de incluso de hacer sesiones con las personas para hacerles esta pregunta, si pudieras sustituir ese paradigma por otro sin que sientas pérdida, es decir, por ejemplo, si yo tengo un paradigma que me dice que solo el trabajo individual me ha dado el éxito y me ha funcionado siempre, ¿por qué trabajar en equipo? Si el proyecto de cambio incluye una capacitación en el trabajo en equipo, en donde se pone a prueba el valor individual de cada uno y el aporte de cada uno en lo individual, se dará cuenta la persona que no pierde su individualidad al ponerlo al servicio de un equipo. Este tipo de acciones facilitan entonces que la persona sienta que puede cambiar sin sentir pérdida. Y también hay otro tipo de paradigmas que son un poco más obvios y que la persona los trae por su cultura, por su educación o porque así le enseñaron de joven, ¿verdad? De chiquillo, a decir que, no sé, las cosas no pueden cambiar, son de una sola manera siempre, demostrándoselo en la práctica que las cosas sí pueden cambiar sin perder nada y cambiarlo por otro paradigma u otro valor que le haga salir incluso ganando. No solamente no sentir pérdida, sino ganar. Por ejemplo, si para una persona el paradigma más importante es su salario, su sueldo, y piensa que con el cambio va a perder ese riesgo, pues la labor de quien maneja la resistencia al cambio sería tratar de evidenciarle los beneficios económicos que podría lograr con un estándar de desempeño superior que satisfaga mejor a sus clientes, por poner algunos ejemplos, ¿no? Este es el tema de paradigmas. Vamos viendo la pirámide. La pirámide en la parte inferior tiene que ver con el saber, es decir, estamos hablando de la información. Cuando la persona no sabe de qué se va a tratar el cambio, pues su reacción natural es la resistencia, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Por qué? ¿No? Vienen los dos elementos que detonan la resistencia de sorpresa e incertidumbre. ¿Qué hacer entonces? Pues hay que comunicar, ¿verdad? Una comunicación multidireccional
Es decir, que vaya en todos los sentidos para que la persona obtenga la mayor cantidad de información que le dé la tranquilidad para poder, por lo menos de entrada, aceptar que el cambio viene y que va a tener que hacer algo al respecto. En el segundo nivel de la pirámide tenemos el poder, o sea, habla de la capacidad de la persona para acometer el cambio. Estamos hablando aquí de competencias, de habilidades, de talento. Cuando una persona no cree tener el talento para acometer el cambio, pues viene el temor. Este es el elemento que detona la resistencia, el temor. Y entonces, ante este escenario de temor, pues hay que hacer ensayos, ¿verdad? Hay que plantear escenarios y enseñar, ¿verdad? Dar capacitación, lograr el aprendizaje de la persona para que se dé cuenta de que sí puede. Entonces, si la persona ya sabe y ya puede, el siguiente elemento obviamente es el querer, ¿verdad? Cuando la persona tenga una razón suficientemente poderosa para entrarle, para jugar con el cambio, que cuando no se tiene, pues lo que se percibe es una amenaza, ¿verdad? Cuando hablábamos de los detonadores de la resistencia, la amenaza decíamos que es la más difícil, ¿verdad? Porque es la que más temor genera, o miedo incluso. Y esto se tiene que manejar a través de conversaciones efectivas, que pueden ser entre dos personas o conversaciones en equipo, estas juntas de información que se hacen para generar socios del cambio en lugar de resistentes del cambio, tiene que estar enfocado a encontrar la motivación. Todas las personas tenemos motivaciones para acometer los proyectos, ¿verdad? Y sería un error tratar de motivar a la persona a través solamente de los propósitos empresariales o de negocio. Tenemos que encontrar las motivaciones personales. Es decir, como poníamos en el ejemplo anterior del paradigma económico, si la persona no ve un beneficio económico cuando siente que está amenazado su puesto, por ejemplo, y en lugar de eso le estamos proponiendo un estándar superior que sí le va a requerir más esfuerzo, sí le va a requerir más concentración, más inteligencia aplicada en el nuevo proyecto, en el nuevo proceso, pero al final de cuentas va a encontrar una razón que, aunada a la razón operativa o estratégica de la empresa, sumarán a una motivación mucho más fuerte y entonces la persona se sumará al proyecto de cambio. Muy bien. Y finalmente, pero no menos importante, es que la organización tenga un modelo de gestión del cambio. La Asociación de Profesionales de Gestión del Cambio México, la ACMP México, propone este estándar que viene del estándar global, ¿verdad? La ACMP Global nos propone este estándar y mediante este estándar tenemos el piso, ¿verdad? Es como un modelo que, teniéndolo como mínimo, cada organización asegura que puede desarrollar a partir de él un modelo más complejo, más adaptado a su realidad, pero que como mínimo tenga estos elementos, va a tener el camino, la ruta, como el mapa de ruta por donde navegar en el cambio, incluso navegando con la resistencia. Y este modelo tiene estos 5 elementos. Primero de ellos, evaluar el impacto, preparar a la organización, formular la estrategia es el segundo, desarrollar planes de gestión del cambio es el tercero, enseguida ejecutar esos planes y finalmente cerrar el esfuerzo del cambio y preparar el siguiente. Para cada uno de estos elementos, entonces, proponemos una acción de manejo de la resistencia. Vamos viendo cada uno. El primero, cuando la organización está siendo evaluada para ver si está preparada para el cambio, estos dos elementos que propone el estándar de revisar el cambio general y cómo impactará y establecer si la organización está lista y capaz de manejar el cambio, por un lado, nos propone esto el estándar. Para manejar la resistencia, entonces hay que evaluar qué elementos paradigmáticos, es decir, qué paradigmas serán impactados ya sea en los grupos, en los equipos de trabajo o en las personas, es decir, en lo individual o en lo colectivo. Saber qué elementos paradigmáticos vamos a impactar para poder hacer algo con ellos. Si nos lanzamos directamente al cambio por la fuerza, estos paradigmas que son muy poderosos, sobre todo cuando son de salvaguarda, van a ser los principales generadores de la resistencia. Y por otro lado, preparar la fuerza de aprendizaje, es decir, navegar por la pirámide de abajo hacia arriba
para mitigar el temor, ¿verdad? Dar la información, dar la capacidad y encontrar las razones o motivaciones para que la gente quiera subirse al cambio. Para el segundo elemento del estándar, que nos propone desarrollar el enfoque de movilización con el fin de lograr resultados organizacionales específicos, necesitamos destacar el valor y beneficio de los propósitos del cambio. No solamente enunciarlos, ¿verdad?, sino destacarlos. Ponerlos a nivel tan visible que la persona no pueda negarse a verlos, ¿verdad? Que las personas vean que sí va a haber estos beneficios, que son claros, que son entendibles y visibles. Y por otro lado, desarrollar la comunicación de manera que se revelen tanto objetivos individuales como de grupo, para poder encontrar la motivación que decíamos que es necesaria para que la gente se sume al cambio. No solamente la motivación que la lógica del negocio propone, sino la motivación personal que hace que las personas nos movamos hacia el progreso. En el siguiente elemento del estándar, nos propone documentar el alcance, las acciones y los cronogramas y asignar los recursos necesarios para entregar el cambio. Y toda la parte organizacional de la gestión del cambio y del proyecto, para asegurar que suceda, debería de estar acompañado del uso de diferentes lenguajes para llegar a todas las audiencias afectadas y desarrollar relaciones genuinas. Es decir, tenemos que hablarle a las personas en su propio idioma y desarrollar relaciones genuinas. Es decir, que nos importe realmente las personas con las que estamos interactuando y no verlas como instrumentos del cambio que estamos proponiendo. Esto es un poco difícil de entender, requeriría de un webinar aparte solamente para el tema de desarrollo de relaciones, pero lo podemos entender con una frase que yo he escuchado mucho ya en las empresas hoy en día, que es ver a la persona como persona y no como instrumento. Esto en el estándar que nos propone desarrollar estos planes de gestión del cambio, asegurar que quede incluido el enfoque de la persona, el respeto a su dignidad y relaciones genuinas. El siguiente elemento nos dice el estándar, acompañar la ejecución con comunicación, aprendizaje y motivación. Para ello, como especialistas, como expertos en gestión del cambio, hay que realizar las actividades de cambio monitoreando todo el tiempo y midiendo y controlando lo que estamos entregando. Es decir, no podemos dejar el proyecto andando simplemente conformándonos con haber comunicado, con haber conversado, incluso encontrado motivaciones, porque durante el ejercicio del proyecto pueden encontrarse situaciones no previstas que puedan generar retrocesos o parálisis durante el proyecto. Por ello es necesario acompañar, ¿verdad? Esa sería como la palabra clave, acompañar durante el proceso. Cuando vamos a cerrar ya el proyecto de cambio, nos propone el estándar reconocer y reforzar el buen desempeño, es decir, cerrar el proceso de cambio una vez que se completa la estrategia de gestión del cambio y los resultados se consideran sostenibles. Cuando ya el cambio tiene un tiempo de haber arrancado, podemos caer en el riesgo de dejarlo como abierto, como si todavía estuviera en proceso de evaluación. Hay que evitar esto, hay que encontrar ya el punto nuevo, el estándar nuevo y establecerlo como un nuevo punto de partida. Y para los profesionales de gestión del cambio, pues aquí hacemos como una especie de dejar volar, ¿verdad? De desapegarnos del nuevo estándar para poder preparar el siguiente cambio. El cambio es, decimos también, es una frase común hoy en día, ¿cierto? Que el cambio es la única constante. Bueno, si esto es cierto, entonces la mejor acción que podemos hacer al cerrar un cambio es preparar el siguiente. En conclusión, la resistencia al cambio está en la naturaleza humana, en forma de una tensión entre la estabilidad y el progreso. Es decir, hay que entender que la resistencia es parte de la naturaleza humana. También es preferible navegar entre la resistencia que tratar de eliminarla. Sería tan desgastante tratar de eliminar la resistencia como el no hacer nada con ella. Por eso proponemos esta palabra de navegar junto con la resistencia, entendiendo
que es parte natural de las personas, pero que se puede modificar si usamos las tácticas y las herramientas adecuadas. Tercera conclusión, conocer la naturaleza antropológica de la resistencia ayudará a elaborar mejores modelos de gestión del cambio. Esta propuesta que nos hace la ACMP, contar con un modelo de gestión del cambio a partir de nuestra propuesta, que es este estándar, implica necesariamente que se va a desarrollar un modelo propio. Y este modelo propio, cuando incluimos dentro de él el conocimiento de la naturaleza humana, pues nos ayudará a que ese modelo que elaboremos sea más completo, más integral y que genere más éxito que si solamente hacemos una estrategia de empuje o de fuerza para imponer los cambios. Cuarta conclusión, la disciplina en el uso de un modelo de gestión del cambio favorecerá no solo el logro de los propósitos de los proyectos de cambio, sino la satisfacción de las personas dentro y fuera de la organización. Dentro de la organización, quienes participan en el cambio, y fuera de la organización, generalmente hablamos de los clientes, que son los beneficiados por nuestros proyectos de cambio. Tener disciplina, entonces, eso se asocia a lograr la satisfacción. Alguien hablaba de Michael Jordan, si recuerdan, este extraordinario basquetbolista, en su libro de estrategias para el éxito, propone, ¿verdad?, la disciplina como el camino para la libertad. Quien es más libre es quien ya pagó el precio de la disciplina para poder después moverse con la nueva habilidad adquirida. Y lograr la satisfacción de las personas hace que las personas se acostumbren cada vez más a moverse con más fluidez cuando la organización propone los cambios. Y para cerrar de manera adecuada un proyecto de cambio, pues hay que empezar a preparar el siguiente. Bueno, en este momento doy tiempo más para preguntas. Tengo por ahí creo que otras 2 preguntas. Bien, tenemos esta que nos dice, ¿cómo podemos medir la eficacia de la gestión del cambio? Bueno, en relación a la resistencia es difícil poder medir de una manera cuantitativa si el haber vencido la resistencia al cambio favoreció el éxito de la práctica de la gestión del cambio, pero sí se puede medir de manera cualitativa. En la asociación estamos proponiéndonos desarrollar algunos modelos al respecto que más adelante se los presentaremos, pero sí podría decirles que, al menos en mi experiencia, cuando has sido capaz de llevar a cabo con un método disciplinado, con una metodología, más bien dicho, que tenga pasos, que tenga herramientas, que tenga secuencia, es más fácil ponerle un medidor a cada uno de esos pasos y entonces poder medir la eficacia. La eficacia que es que se logre el resultado que se propuso. Ahora, eso dicho, por un lado, no necesariamente garantiza la efectividad del cambio. Es decir, que el cambio logre satisfacer a los clientes a quienes fue dirigido. Una cosa es que el proceso dé el resultado que se espera y otra cosa es que ese resultado que se espera satisfaga las necesidades del cliente. Por lo tanto, incluir indicadores de negocio dentro del proyecto y dentro de la práctica de gestión del cambio, desde mi punto de vista, es necesario y es indispensable para poder medir la efectividad. Entonces, por ejemplo, si el proyecto va dirigido a incrementar las ventas, pues hay que incluir el indicador de ventas. Si el proyecto va dirigido a disminuir las ineficiencias, pues hay que incluir el indicador de eficiencia, ¿verdad? Y así como ese tipo de indicadores, hay muchos más que ustedes conocen mejor que yo, cada quien en su negocio, inclúyanlos dentro de su modelo de gestión del cambio. En un análisis comparativo entre las prácticas, el esfuerzo, el costo del proceso de gestión del cambio y el resultado en la satisfacción de los clientes, se pueden lograr líneas de tendencia, líneas de causa-efecto, que nos pueden demostrar que efectivamente todo este esfuerzo que hicimos generó, si no todo el beneficio, una parte o colaboró a lograr el beneficio que se esperaba del proyecto de resistencia.
Otra pregunta que tiene que ver con lo mismo es el tema del retorno de la inversión. Pues básicamente la respuesta sería la misma. El retorno de la inversión de gestión del cambio podrá medirse en la medida que se incluyan indicadores de negocio en la medición del mismo. Como les comenté, la asociación tenemos este propósito de hacer una investigación más a fondo en los temas de medición y pues más adelante les propondremos los resultados de esta investigación a través de estas herramientas de webinar o de algunos otros elementos que esperamos les sean de utilidad. Muy bien, pues sin más, les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de utilidad este webinar. Les dejo aquí alguna bibliografía en la cual se ha basado estos materiales, producto de la investigación del equipo de desarrollo profesional. Y agradecemos también el patrocinio de uno de nuestros patrocinadores, Acnobus, quien nos ha apoyado en la ejecución de este webinar. Sin otro particular, nuevamente muchas gracias y buenas tardes.